Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué hermoso que es poder compartir nuevamente este tiempo, un tiempo de capacitación, un tiempo de enseñanza, un tiempo donde nuestro Señor, una vez más, a través de nuestras queridas hermanas que hoy están con esta capacitación, nos va a enseñar para que aprendamos a la manera de él, de cómo llevar adelante la ayuda a aquellas personas que son víctimas de violencia, víctimas de abuso, que tienen esta problemática tal vez en su familia, en su entorno, y que no saben cómo actuar, o también en nuestras organizaciones, que a veces nuestras organizaciones cristianas hay algunos de estos problemas, porque obviamente que el enemigo, el perverso, también se infiltra en nuestras organizaciones porque de alguna forma está buscando penetrar, llegar a las personas a las cuales por ahí quiere como víctimas. Por eso es tan importante que podamos ser muy cuidadosos en todos estos temas, que podamos ser también reflexivos y entenderlo de qué manera y desde qué lugar se está capacitando sobre esta actuación o protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y de abuso en las organizaciones cristianas. Este protocolo, como ya lo dijimos varias veces, tiene cinco áreas de acción. En primer lugar, el marco conceptual, a través del cual nosotros aprendemos qué es abuso, qué es violencia, qué es considerado. Luego tenemos también el marco jurídico. El marco jurídico a nosotros nos coloca en dónde estamos parados en cuanto a la legislación de nuestro país, porque tanto el abuso como la violencia describen delitos y nosotros tenemos que saber y estar al tanto de cómo trabajar con estos temas. Pero también tenemos el impacto psicológico. El impacto psicológico que ya está hablando de la víctima. En este caso, está hablando de cómo trabajar o cómo darnos cuenta qué síntomas hay, cómo darnos cuenta que una persona está siendo víctima de violencia, víctima de abuso y que nosotros ahí podemos intervenir seguramente de una forma adecuada, no de una forma grosera, pero intervenir adecuadamente en cada situación o cuando se detecta alguna situación también dentro de las organizaciones en las que estamos. Pero por otra parte, tenemos el impacto social. El impacto social es cómo incide esto en la congregación si se detecta un abuso, cómo incide en la familia, en el entorno. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Por este motivo tenemos a las dos Gracielas y a Alejandra con nosotros y yo les voy a dejar con la pastora Graciela Rani, pastora de la Iglesia Bautista. Durante muchos años ella fue directora de acción comunitaria de la Convención Evangélica Bautista Nacional y también es profesora del Instituto Bíblico Bautista. Así que ella va a ser la expositora de toda la parte teórica y nuestra querida pastora Graciela Jiménez, que todos la conocemos y que en la parte práctica tiene estos hogares que refugian a mujeres que tienen problemas de violencia, de trata con sus hijos. Eh, y junto a Alejandra, que también es directora y trabaja con ella en estos hogares, van a estar desarrollando la parte práctica que tiene que ver con la incidencia o el impacto social del abuso y la violencia. Vamos a tener un breve momento de oración y ya las dejo con las Gracielas y Alejandra. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos que hoy ha decidido tomar esta capacitación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a abordar cada situación tan difícil como es el abordaje en la parte social, la parte del entorno familiar, del entorno de la iglesia, que tiene que ver cuando existe violencia, cuando existe abuso. Señor, son situaciones que no te agradan, como a nosotros tampoco, pero enséñanos, Señor, cómo llevar adelante estas situaciones. Y Señor, que tu luz, sobre todo, alumbre en cada uno de nosotros
para poder ser de ayuda, de alivio a quienes están sufriendo abuso y violencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Una bendición poder compartir estos espacios que tanto necesitamos y que el Señor nos permite en este tiempo poder juntos prepararnos, compartir situaciones, compartir experiencias y sobre todo entretejer entre todos esa malla, esa red de sostén que es de tanta bendición a través de la familia de la fe. Así que bueno, vamos a comenzar a ver una presentación para que podamos del inicio eh, reunir, recopilar un poquito el aporte de cada uno de ustedes. Así que acá le pusimos como título Impacto social y familiar de la violencia, ¿no? Y la importancia de visibilizar esta problemática para qué, no solo para adquirir un conocimiento teórico, sino para poder prevenir y para poder actuar, pero de manera pertinente, de una manera que sea de bendición. Vamos ahora a ver un código QR, si nos ayuda en la presentación. Si ustedes pueden escanear el código QR, los va a direccionar a poder poner 3 palabras, hasta 3, sobre cuál consideran ustedes que es el impacto o alguno de los impactos sociales de la violencia. Entonces, si lo escanean ahí directo, ya pueden poner la palabra que ustedes quieran. Por ejemplo, pienso, violencia, dolor, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Y poner así palabras sueltas. Así después entre todos hagamos una gran lluvia de ideas. Otras maneras de ingresar es a través de la página de menti.com y ahí está anotado el código, y si no, con ese link. Pero más fácil el código QR o a través de la página, si no. Bueno, yo voy a ir mostrando para que a medida que vamos escribiendo se vaya viendo. ¿Todos pudieron escanear o anotar? Damos un minutito, así dejamos de compartir esta pantalla para compartir la otra. Bueno, el que está conectado con el celular, tal vez creo que pueden hacerlo igual, pero por las dudas, si no, pueden ir escribiendo en el chat. El que tenga dificultad para ingresar, puede ir escribiendo en el chat palabras que relacionen con el impacto social. ¿Mm? Bien, ¿podemos dejar de presentar ahora así vemos cómo va quedando? Qué fuerte, ¿eh? Todo lo que va apareciendo. Hay algunas frases tan significativas.
a medida que esto se mueve, vamos a ir leyendo algunas, ¿eh? Las que son más grandes, aparecen más grandes porque hay más personas que escribieron esa misma palabra, ¿no? Dolor, tristeza, angustia, vergüenza, soledad, heridas, frustración, culpa, sufrimiento, aislamiento, inseguridad, manipulación, hostilidad, vulnerabilidad, violencia, enfermedad, juzgar, impulsividad, golpes en el alma, esto qué fuerte, ¿no? Pero qué real, humillación, destrucción, temor, herida, odio, trauma, a ver, miedo, ansiedad, vergüenza, violencia, silencio, ocultamiento, incertidumbre, medias palabras, más violencia, indiferencia, individualismo, pobreza, rechazo, conflicto, desolación, secuelas. Bueno, más o menos creo que leí la mayoría, pero bueno, es un cuadro bien dramático y que esto nos llega, nos golpea a todos, porque vivimos todos en esta sociedad impactada por la violencia, pero cuando llegan a nuestros hogares y se refleja en el ámbito de las comunidades de fe, nos sacude, nos sacude. No es que le pasa al otro esto, me puede pasar a mí. No es que pasa en el mundo, como decíamos, no, esto puede pasar también en la comunidad de fe. Entonces, qué importante que es poder visibilizar esto, no negar que esto existe, porque es de nuestra naturaleza humana, ¿eh? Sino que podamos prepararnos para saber acompañar y saber qué hacer, ¿no? Belén está levantando la mano. Bueno, no sé si quería decir algo, Belén, pero vamos a dejar de compartir ahora esto para continuar con el tema, ¿eh? Pero fíjense que de eso se trata, ¿no? De algo que realmente nos impacta porque la violencia, el impacto social de la violencia se da no solo ahora, ahora es como que se visibiliza más, pero se da desde los orígenes de la humanidad y tiene una raíz básicamente espiritual. Hay una presentación que sigue, si la podemos ver, que muestra un cuadro que me parece tan ilustrativo de lo que es la consecuencia del pecado, ¿no? Sí, fíjense ahí, perdón, fíjense ahí. Cuando entra el pecado en el mundo, ¿no? En el ser humano, empieza a ver, aparece el conflicto. ¿M? El conflicto con uno mismo, con el medio ambiente. Fíjense que hoy hablamos de todo el problema ecológico, pero esto empieza ya desde el origen, ¿no? Del hombre mismo con el pecado. Empieza a haber conflicto con los otros, con las personas, con la comunidad en sí, ¿eh? El sistema social, político, económico, religioso, local, global, como dice ahí, todo entra en crisis, ¿eh? El ser humano, cuerpo, mente, alma, sentimientos, voluntad, todo es atravesado y distorsionado por el pecado, ¿no? Aparece el pobre y el no pobre, nada de eso estaba en el diseño de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo el pecado distorsiona todas las relaciones? Y si hoy hablamos de un impacto de gran magnitud de la violencia, acá está la raíz. La raíz es espiritual. En la Biblia nosotros tenemos la muestra en Génesis 4 de un pecado tremendo que es el asesinato entre hermanos, ¿no es cierto?, de Caín y Abel. Pero también, si vemos ya en Génesis 6, en la diapositiva siguiente,
Ya en Génesis 6 tenemos en el verso 11 cómo el pecado tiene un efecto multiplicador, ¿no? Dice, delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Y estamos hablando de los inicios de la humanidad. ¿Mm? En Eclesiastés 4, dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Ahora, qué esperanza maravillosa que nos muestra la palabra de Dios. En la otra diapositiva vemos otros textos, que hay muchos más, que nos muestran que Dios ve, que Dios escucha, que Dios consuela, que Dios protege, que Dios defiende, que Dios refugia, que Dios libra. El Salmo 10 de 17-18 dice, tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención. Pero a los que no te reconocen los echarás de tu tierra para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. ¡Qué maravilla! Ese es nuestro Dios. Y el segundo libro de Samuel 22:3, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Y a esto le decimos amén. ¿Qué les parece? Amén. Pero bueno, para entrar en el tema, ustedes, si ya estuvieron participando de las clases anteriores, habrán definido qué es la violencia. De todas maneras, vamos a volver a hacerlo. La violencia, tomándola hoy, ¿no es cierto?, como de tal magnitud que se habla de que es una pandemia secreta. Secreta porque pocos la hacen visible, mucha gente la padece en silencio, en la oscuridad de sus vidas y no la hacen visible. Gracias a Dios por estos espacios que brinda Sierra para poder hacer visible temas que nos atraviesan y de verdad. La violencia, entonces, podemos decir que es una conducta que por acción u omisión, de manera deliberada, busca dominar, subordinar en una relación desigual de poder, con una direccionalidad concreta, es decir, está dirigida a alguien y se da de manera crónica. Esta es una definición que me gustó mucho de Carmen Umpierres. Por lo cual, entonces, la violencia es abuso, es una relación desigual de poder. Nada de esto entra en el diseño de Dios. Es una conducta que se aprende, y esto es importante tenerlo en cuenta, que se desarrolla y ejerce en las relaciones humanas, se construye de manera individual y colectiva, a través de los sistemas de creencias, de los valores, las leyes, la educación, los medios de comunicación, las instituciones, las escuelas, las familias, etc. Y como problema social, la violencia afecta la vida de las personas, las familias, las instituciones y la sociedad en general en distintos niveles y en todos los ámbitos: familiar, educativo, laboral, deportivo, comunitario, religioso, etc. Un psicólogo ruso, Uri Brofenbrenner, va a hablar de que el comportamiento humano es producto de la interacción entre la persona y su entorno. Y ahí vamos a ver un gráfico que ilustra bien lo que habla en su teoría Brofenbrenner, se llama la teoría ecológica, y ahí ve cómo los seres humanos tenemos una interrelación, influenciamos y somos influidos por estos distintos niveles de sistemas, y ahí vemos, por ejemplo,
el macrosistema, lo que está más amplio, no el círculo más ancho, y aquí están comprendidas las creencias que nos son dadas, la ideología, la organización de las instituciones sociales, que son comunes a una determinada cultura o subcultura, pero hay que tener en cuenta que pueden contribuir o inhibir el ejercicio de la violencia. ¿Eh? Pues favorecer la violencia o la puede tener controlada e inhibida. ¿Mm? Por ejemplo, los lugares asignados al hombre o a la mujer son estructuralmente desiguales, asimétricos, poniendo en gran desventaja a esta última, pensando en los sistemas de creencias, ¿no? Imperantes en nuestras culturas, ¿no? Entonces, la desigualdad entre los géneros y las normas sobre la aceptabilidad de la violencia contra la mujer, dice la Organización Mundial de la Salud en un informe de marzo del 2024, que son una de las causas fundamentales de la violencia contra la mujer, ¿no? Esos lugares asignados de forma desigual, de forma simétrica. Ahora después vamos a volver a este cuadro, pero vamos a avanzar uno más, porque les quiero presentar a una pareja que vivió hace muchos años, pero que tiene una historia muy interesante que es un ejemplo de esto, ¿no? Y la mujer que vemos acá es Alma María Schindler, que nació en Viena en 1879. A los 9 años empezó a componer música y a los 20 ya había escrito un centenar de lieder y fragmentos instrumentales y operísticos. En 1902 se casó con el compositor y director de orquesta Gustav Mahler, bohemio de origen judío, casi 20 años mayor que ella. Los términos del matrimonio de Alma con Mahler incluían el abandono de sus inquietudes artísticas y musicales para dedicarse plenamente a su matrimonio, siendo así copista y lectora de pruebas de las obras de su esposo. Y les voy a leer la carta de Gustav Mahler a su futura esposa Alma. Dice Gustav: sigo dando vueltas a esa obsesión que se ha fijado en esa cabecita que yo tanto amo, respecto a que si deseas seguir siendo tú misma. Tú escribes, tú y tu música, perdóname, pero también tenemos que discutir eso. ¿Cómo te imaginas la vida matrimonial de un hombre y una mujer que son los dos compositores? ¿Tienes alguna idea de lo ridículo y con el tiempo lo degradante que llegaría a ser inevitablemente para nosotros una relación tan competitiva como esa? ¿Qué va a ocurrir si justo cuando te llega la inspiración te ves obligada a atender la casa o cualquier quehacer que se presentara, dado que, como tú has escrito, quisieras evitarme las menudencias de la vida cotidiana? Significaría la destrucción de tu vida. Si tuvieras que renunciar a tu música por completo a cambio de poseerme y de ser mía, tú no debes tener más de una profesión, la de hacerme feliz. Tienes que renunciar a todo eso que es superficial, entre paréntesis, todo lo que concierne a tu personalidad y tu trabajo. Debes entregarte a mí sin condiciones, debes someter tu vida futura en todos tus detalles a mis deseos y necesidades, y no debes desear nada más que mi amor. Se casan en 1901 y ahí escribe Alma: mi único deseo es hacerlo feliz. Se lo merece, dice patéticamente a su flamante marido, justo cuando éste no parece merecerlo en absoluto. Agrega acá Rosa Montero, que es la que transcribe esta información, y dice, y así pone las bases del desastre, de ese malentendido fundamental que tanto se ha dado entre hombres y mujeres. Ellos contemplando el matrimonio como una institución a su servicio, ellas como un azucarado cuento de hadas. Bueno, esto está en la página 110 del libro Historia de Mujeres de Rosa Montero.
no les veo la cara a todos, me gustaría ver sus caras, pero me suena a mí por lo menos muy fuerte escuchar frases como esta, ¿no? Y nos sonreímos porque, bueno, es mejor sonreír que llorar, pero la verdad que toda su vida Alma resignó todo el talento que tenía y, bueno, habría mucho para, para decir al respecto, ¿no? Bien, si volvemos al gráfico del modelo ecológico, vemos que además de este círculo amplio está uno que le sigue, que es el exosistema, que ahí son las instituciones, los entornos, las instituciones más lejanas, en las que tal vez la persona no participe nunca en alguna de ellas, pero en ese exosistema se producen hechos que afectan lo que ocurre en los entornos más inmediatos, ¿eh? Y pueden estos reforzar creencias, mitos, estereotipos como esto de la desigualdad, ¿no es cierto? No desigualdad, sino de desequilibrio entre los roles de hombre y mujer. Y luego tenemos el mesosistema, ahí de color medio rosado, naranja. Son aquellos entornos en los que la persona participa, pero sí de forma activa. Por ejemplo, el ir al trabajo, las instituciones religiosas, el ir a la escuela, los medios de comunicación, donde la persona interactúa, ¿no? Cotidianamente. Y por último, el microsistema, que es el entorno más inmediato, más próximo, son las personas con las cuales se interactúa cara a cara, ¿no es cierto? Ahí vemos la familia, las relaciones entre pares, los amigos, las parejas, etcétera, ¿no? Y es en este sistema donde el sujeto en desarrollo va a observar y aprender las actividades, los roles y las relaciones, ¿no? Ahí es la primera escuela, ¿no? En este entorno. Pero como vimos en el gráfico, un nivel y otro se penetran entre sí, se influyen, inciden uno con otro, favoreciendo o entorpeciendo las concepciones que perpetúan o fomentan la violencia. Entonces, podemos hablar de que se viene dando un sistema de creencias en el macrosistema, pero que penetra, como decíamos, a todos los niveles, un sistema de creencias hegemónico, ¿eh? Donde las manifestaciones de violencia hacia la mujer no son vistas como tales, sino como conductas esperables, normales, inherentes a la persona, a su contexto, ¿no? Ese modelo hegemónico que se le llama patriarcal, que no tiene que ver con los patriarcas de la Biblia, esto es otra cosa, esto es abuso de poder, no nos confundamos por los términos, ¿no? Eh, esto se, este sistema, este modelo se reproduce a partir de mitos, de creencias, de estereotipos, valores culturales, ¿no es cierto?, que se transmiten como si fueran verdad, a través de las generaciones. Y esto lleva a los varones a sentirse superiores y dar por sentado que la mujer debe estar a disposición y al servicio de sus propios deseos. Entonces, desde esa posición y para poder asegurarla, es lícito utilizar diversos procedimientos de control e imposición. Y a veces son muy sutiles, no son tan fáciles de identificar, ¿no? Entonces, ese lugar naturalizado va a concebir al mundo, a las personas y a sí mismo, siendo tal vez un reproductor también y un transmisor de ese sistema de creencias que va pasando de generación en generación. Y lo que hace es invisibilizar la violencia porque lo va naturalizando de manera que queda una situación de desigualdad y desequilibrio entre la mujer y el varón. Ahora, si podemos avanzar en la presentación, vamos a ver, por ejemplo, en este microsistema que está la familia, en la cual nos iguala a todos, todos pertenecemos a una familia o hemos pertenecido y aunque podamos vivir solos, tenemos familia, aunque no convivamos. Es una institución, lo primero que decimos, creada por Dios.
es ideada por Dios. Y el enemigo, si tiene un objetivo muy claro y viene dándole duro, es atacar a la familia, ¿no? Socavar las bases. Es una institución sociohistórica donde se construye nuestra identidad, nuestra subjetividad. Es un grupo primario donde las relaciones son de manera estrecha, con vínculos afectivos, las relaciones son de naturaleza íntima, ¿no? Aquí las personas nos desarrollamos, vamos madurando, se espera que ese desarrollo se dé de manera armónica. Se dan las familias relaciones de poder y autoridad y debe haber relaciones de poder y autoridad para que los hijos también respondan a modelos y adultos y se aprenda el respeto, ¿no es cierto? El tema es cómo se ejerce ese poder y esa autoridad, ¿no? Las familias es una institución que está presente en todas las culturas y en ellas se establecen obligaciones, responsabilidades y derechos. El tema es que todos los miembros de la familia tienen obligaciones, responsabilidades y derechos, no solo algunos, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que en esta institución, en la familia, el ser humano permanece en las etapas más cruciales de la vida, ¿eh? Permanece largo tiempo. Así como Dios la diseñó, la familia tiene funciones que son muy importantes. Una de ellas es la protección psicosocial de sus miembros. En la siguiente, la protección psicosocial de los miembros de la familia, tan importante, ¿no? Porque ahí se dan estas funciones nutritivas, de dar afecto, de satisfacer no solo las necesidades físicas o materiales, sino de dar seguridad, pertenencia, estima. También la socialización, donde se van a internalizar estas otras funciones, las normativas, se van a aprender los derechos, las obligaciones, la disciplina. Entonces, qué importante es que las familias no abdiquen de sus funciones. Hay un libro que es muy interesante, que habla de la sociedad de los hijos huérfanos y se refiere a cuando los padres abdican de las funciones parentales. Qué importante es tener en cuenta esto, ¿no? Lo que las familias deben brindar, cumplir. Pero no siempre la familia es ese lugar de cobijo, de protección, de resguardo. A veces en ese espacio se cometen atrocidades, a veces en ese espacio hay terror, hay miedo, hay desprotección, ¿no? Vamos a la siguiente, que es una viñeta de Quino, que nos va a mostrar de una manera, como lo hacía Quino, así un poco irónica, lo que es la diferencia, ¿no es cierto?, entre los roles asignados del varón y de la mujer, ¿no? Ahí vemos a la mujer en la cocina, cocinando con los chicos, con bastante actividad, pero vemos del otro lado, como en el mundo más público, vemos como el mundo privado y el mundo público. En el mundo público el varón todo de traje, le están sirviendo una sidra, un champán, algo así, y comentando, a ver, lo voy a leer porque no se va a leer mucho, sino, dice, si hay algo que me indigna y no soporto de este país, es la intolerable desigualdad social que ya se nota hasta en la vida familiar. ¿Cómo es posible que mientras yo gano cada vez más dinero con mis negocios, mi mujer, que se desloma trabajando 10 horas diarias en un roñoso supermercado, reciba un miserable sueldo con el que mire usted cómo tienen que vivir ella y mis pobres hijos, ¿no? Bueno, es muy fuerte, es muy fuerte esto que menciona Aquino, ¿no? Eh, es una manera muy exagerada, pero muy gráfico para representar cómo a veces, por un mismo trabajo, a veces el hombre gana más que la mujer, ¿no? Y la mujer sigue con una doble delegación, el trabajar fuera de la casa, pero no, eso no le exime de los trabajos en la casa también. Gracias a Dios
esto va cambiando. Hoy muchas parejas jóvenes comparten todas las responsabilidades del hogar y de la crianza y eso es hermoso, ¿eh? Es una bendición para los hijos, pero si somos honestos, esto no es la mayoría, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Eh, la violencia social azota a todas las comunidades y a sus familias y provoca efectos multicausales y multiplicadores, como el maltrato infantil, el abuso sexual en la infancia. Y como dice la diapositiva que estamos viendo, en el hogar se producen las primeras y más duraderas influencias, para bien o para mal. Y la verdad que nosotros queremos que nuestras familias sean lugares de cobijo, de protección y de cuidado. Y queremos saber acompañar a aquellos en los cuales están viviendo en familias donde hay el maltrato en forma natural, porque es lo que han aprendido por generaciones. Los gritos, los insultos o los cachetazos y demás, es como los han educado y como van transmitiendo. Y en muchos casos hay desprotección, peligro, riesgo, ¿no? Eh, es dentro de la familia donde la persona inicia el proceso de socialización y se identifica y después va a reproducir esas características de comportamiento, ¿no? Eh, entonces, no podemos negar que hay una brecha a veces entre el ideal de familia y lo que realmente es, ¿no? ¿Y qué tan ajena es la violencia a nuestra propia realidad? Es la gran pregunta. Por eso, qué importante que es estos encuentros para desocultar la invisibilidad de la violencia, ¿eh? Y a veces es invisible no porque no se pueda ver, sino porque no se quiere ver, ¿eh? No podemos ver o no queremos reconocer como existente algunas situaciones que se dan, ¿eh? Y cuando hablamos de la violencia como una conducta aprendida, nos referimos al efecto que puede producirse al haber atravesado no solo directamente, sino también indirectamente situaciones de violencia que se incorporan desde la familia de origen, ¿eh? Porque la violencia se puede aprender pasivamente también. Es decir, yo no la estoy recibiendo directamente, pero la estoy presenciando y eso a mí también me violenta, ¿no? Las personas que fueron testigos son también violentados y o víctimas directas si no participan de un proceso reparatorio. Miren qué importante esto y qué importante el rol de la Iglesia en trabajar en la reparación, ¿no? Asumen esta forma de interacción abusiva como una posible forma de resolver los conflictos de pareja porque lo incorporan consciente o inconscientemente como un modelo de relacionamiento y de resolver no resolviendo en realidad los conflictos, ¿no? Como una forma válida de interacción. Y ahora vamos a compartir un video que es conocido, no es nuevo, pero que es tan gráfico para ilustrar esto. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here! You don't want to do! I've had enough of you! I've had enough of you!
Bueno, creo que no deja margen de duda, ¿no? Cuando vemos cómo nuestros hijos nos ven. El apóstol Pablo dice que somos cartas de Cristo leídas por todos, pero también somos cartas leídas en la calle, somos cartas leídas en las familias. Los hijos aprenden lo que ven, ¿no? Y es terrible, ¿no? Pero así como se aprende lo malo, se puede desaprender, porque nosotros tenemos esta noche un mensaje de esperanza, ¿eh? Tenemos que mostrar esto, pero la verdad es que se puede desaprender, no es fácil, y se puede aprender nuevas formas de comunicación y de enfrentar situaciones difíciles, ¿eh? Y empezar a revertir modelos, este tipo de modelos. Avanzamos. Miren qué hermosa esta imagen, me encantó, ¿no? Porque cuando hablamos de la relación hombre-mujer, como Dios no nos diseñó iguales. Dios diseñó al hombre hombre, a la mujer mujer. Pero sí, lo que estableció Dios es igualdad en cuanto a derechos, ¿no es cierto? Igualdad en cuanto a la importancia, ¿no? Al valor que Dios nos da, ¿no? Entonces, la equidad es lo que sí nosotros entendemos que no es lo mismo que igualdad y que conlleva la idea de complementariedad, ¿eh? En muchos casos se da la desigualdad económica por el mismo trabajo, como dijimos recién, por menores ingresos. Y a veces hay dificultades para compatibilizar el acceso al mercado laboral con las labores de cuidado. Pero todos tenemos igualdad de derechos. Dios creó al hombre y mujer a su imagen y semejanza por igual, ¿no? Hombre y mujer tienen la misma dignidad y valor. Ahora, el pecado lo que hace es distorsionar los roles y pasando de eso diseñado para compañerismo, para complemento, pasa al dominio, ¿no? Se pasa del compañerismo al dominio. Y la mujer como un objeto de consumo a través, por ejemplo, de la prostitución, la pornografía, cierta publicidad, ¿no? Fíjense la mujer como un rol de objeto de consumo. ¿Mm? Eh, Hay un informe bueno, ahora vamos a ir mirando a través de otras diapositivas. Vamos a ver la siguiente, que habla de la violencia de pareja como una pandemia invisibilizada, ¿no? Eh, y acá la Organización Mundial de la Salud dice que esta violencia de pareja se refiere al comportamiento de una pareja íntima o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluida la agresión física, la coerción sexual, el abuso psicológico y los comportamientos controladores. ¿Mm? Otro informe de la Organización Mundial de la Salud de julio del 2024 dice que casi una cuarta parte, el 24%, cerca de 19 millones de las adolescentes que han mantenido una relación de pareja habrán sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja antes de cumplir los 20 años. Miren qué grave, ¿no? Y lo alarmante es que en todo el mundo esta situación se va adelantando cada vez más a edades más tempranas. ¿Mm? Eh, y la violencia en esos años formativos puede causar daños profundos y duraderos. Cuánto que hay que acompañar a estas personas, a estas mujeres, a estas jovencitas, ¿no? Casi la cuarta parte, el 24% decíamos que de las adolescentes han mantenido una relación que han sufrido violencia. Eh, ¿Cuánto hay que trabajar en la prevención con los niños y las niñas, con ambos, y en la adolescencia, y cómo prevenir toda situación de control? ¿Mm? Dice que
la violencia en estos años puede causar efectos profundos y duraderos porque desde el punto de la salud incrementa la probabilidad de lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual y muchas otras afecciones físicas y psicológicas. Bien, y vamos a ver cómo la violencia es un destructor de la familia. Por eso decíamos que acá hay una mano oculta, pero para nosotros identificable, que es la mano del enemigo de Dios y de los hombres, trabajando para esto, ¿no? Para destruir la familia. La desigualdad entre los géneros y las normas sobre aceptar, ¿no? Que la violencia contra la mujer, bueno, algo habrá hecho, etcétera. Esos conceptos son causas fundamentales de la violencia contra la mujer. Ahora miren lo que va de este año, ¿no? Hasta el 31 de mayo del 2025, del 1 de enero, se produjeron 109 femicidios confirmados. Esta información la brinda el Observatorio de Femicidios en Argentina, que actualiza permanentemente. Ahora, ¿cuál es el impacto? No solo que murieron 109 mujeres, sino que cuántos niños y niñas y adolescentes sufren el impacto de la muerte de sus madres. En muchos casos sus padres están presos y el 67% de las víctimas fue asesinada en su propia vivienda o en la que compartía con su agresor. Son datos realmente muy fuertes, porque es una enorme cifra y el impacto es mucho mayor, ¿no? Si vemos los círculos, cuando tiramos una piedrita al agua y empieza a hacer círculos, vemos cómo los círculos se amplían por el impacto de la cantidad de niños que quedan huérfanos. Sí vamos a mostrar, así como decíamos que la violencia es un destructor de la familia, eh, por ejemplo, cuáles son las estadísticas del 2024, si las podemos ver rapidito. Ahí está. Fíjense la edad de las víctimas, la mayoría está digamos, entre los 19 y los 50 años, es decir, mujeres más bien jóvenes, aunque también, fíjense que hay en todas las franjas etarias, también personas adultas mayores, ¿no? Pero probablemente hayan sufrido violencia a lo largo de su vida y no solo ahora, aunque haya habido episodios que llevaran a la denuncia, ¿no? El siguiente, vemos cuántos femicidios por mes en el 2024, ¿no? Fíjense que en enero, febrero, mayo, agosto, digamos, y en diciembre, enero y diciembre, como son 2 meses críticos, se ve, ¿no? Donde hubo más femicidios por mes. Y víctimas colaterales son aquellos hijos menores de edad que quedaron sin su madre, y casos de femicidios sin víctimas colaterales, ¿no? Hubo 200 que quedaron hijos menores de edad sin su mamá. Y luego tenemos el cuadro del resumen. A ver si lo podemos ver. Acá, el resumen, el informe estadístico, esto de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, muestra que atendieron a 17.120 personas, la mayoría de sexo femenino, y 28% de estas personas estaban en un riesgo altísimo o alto. Seguimos con la última de estas imágenes. Bueno, aquí también vemos en cuanto a los niños, como casi 1.000 niños, 958 niños, niñas y adolescentes fueron afectados por situaciones de violencia doméstica con un promedio de 9 años de edad, y un promedio de 11 denuncias por día. El 80% con un vínculo filial con las personas denunciadas, y los maltratos diarios o semanales, más de la mitad de estos niños.
Bueno, vemos que hay un impacto social profundo, que no podemos ignorar los costos sociales y económicos, que el doctor lo decía muy bien, esto tiene un alto costo en muchos aspectos. Por supuesto que cuando hablamos de familia, yo doy una definición de familia, pero hoy hablamos de las familias tradicionales y las familias de nuevo tipo, ¿no es cierto? Familias de hogares unipersonales, monoparentales, familias ensambladas, parejas del mismo sexo, es decir, todo ese amplio espectro tenemos en la realidad y que también llegan todos esos tipos de familia a nuestras iglesias, ¿no es cierto? Ahora, eh, en muchos casos, si hablamos de las mujeres en situación de violencia, muchos casos pueden llegar a encontrarse aisladas, imposibilitadas de trabajar, eh, de dejar, tienen que dejar de participar en sus actividades cotidianas, a veces con muy pocas fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos. ¿Mm? Y tenemos que tomar nota que muchos niños y niñas cuyos derechos han sido vulnerados como consecuencia del maltrato que están sufriendo, por cronicidad, por la gravedad o las dificultades que presentan estas familias para poder cambiar, se llega a la necesidad a la adopción de medidas de abrigo, ¿no es cierto? Entonces, estos niños deben ser acogidos en instituciones como una medida extraordinaria o con familias de acogida para resguardar su integridad. ¿Mm? Ahora, para excluir al niño de su grupo familiar se requiere haber agotado todas las estrategias, ¿no es cierto? Dado que la sola exclusión conlleva la pérdida de su vida cotidiana. Entonces son medidas extremas, pero muchas veces es necesario para proteger esos derechos, ¿no? Em, bien, hay una imagen ahí que refleja, ¿no es cierto?, esta cadena que se va transmitiendo hasta las mascotas, ¿eh? Ahí parece que un juguete, pero eso se aprende y eso se va internalizando como lo natural y se va transmitiendo. ¿Mm? Ahora, cuando decimos que esto se transmite, si se fijan en la diapositiva que sigue, qué grado de incidencia tiene la violencia que fue aprendida, cómo impacta directamente en el desarrollo de los niños y niñas. Y en esta encuesta de presos condenados en 8 países de América Latina, fíjense que el 47% han sido víctimas de violencia directa y el 32% han sido víctimas de violencia indirecta, lo que hablamos hace un rato. ¿Mm? Asimismo, el maltrato infantil se presenta asociado con la violencia, la delincuencia y la reincidencia. En la diapositiva que sigue vemos el cuadro de la reincidencia, también cómo el haber pasado, ¿no es cierto?, por violencia directa en la infancia aumenta la probabilidad de reincidencia tanto en varones como en mujeres. Y la violencia indirecta en la infancia aumenta la probabilidad de reincidencia principalmente en las mujeres. ¿Mm? Es decir, que esto que venimos afirmando, hay hechos concretos que dan testimonio de que es así, ¿no? También tenemos que mencionar la violencia que se da en las escuelas, ¿no? Bueno, ahí se ve como en la calle, pero bueno, esto lo vemos a diario, ¿no? Lo que va pasando. ¿Mm? Que no es más que la consecuencia de otra violencia mayor, la social, ¿no? La calle como testigo de la intolerancia, tanto de los transeúntes como de los conductores de tránsito, los bocinazos, los insultos, las agresiones. ¿Cuántas veces hemos visto que se bajan del coche y agarran lo que tengan y empiezan a destrozar o a herir? En las escuelas también se reproducen los aprendizajes sociofamiliares como la discriminación, la falta de contención, las diferentes formas de violencia, el consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, es importante considerar que de la misma manera
se pueden manifestar esas conductas en los diferentes espacios para los niños, niñas y adolescentes en nuestras iglesias. Ujú. Entonces necesitamos contar con personas capacitadas para la identificación de indicadores de posibles casos de negligencia, violencia y abuso sexual en la infancia. Ahí hay unas imágenes, ¿no? Perdón, de noticias fresquitas, ¿no? Acá en conmoción en una escuela, una adolescente está internada en grave estado tras ser víctima de bullying. Noviembre del 2024, violencia y apuestas escolares. Y acá aparece, ¿no? La escuela media, grupos autodeterminados, matones reggaetoneros, apuestan respecto de poder golpear a compañeros para dejarlos knockout o sin conocimiento. Y hay otras noticias que no tenía la imagen, pero que salieron en el diario La Nación. Alumno acuchilla mortalmente asistente educativa en Francia, esto el 10 de junio de 2025, hace 15 días atrás. 5 muertos y varios heridos en un ataque en una escuela de Austria, según medios, el 10 de junio también. Es decir que estos son hechos, hechos visibles y contundentes. En todo el mundo, algo más de 1 de cada 3 estudiantes de entre 3 y 15 años experimentan acoso y una proporción similar participan en peleas físicas. 3 de cada 10 estudiantes de 39 países industrializados admiten que acosan a sus compañeros. Y en un mundo cada vez más digital, los acosadores están difundiendo contenido violento, hiriente, humillador con tan solo pulsar un botón. Ahí tenemos la definición de bullying y ciberbullying, solamente como una referencia, ¿no es cierto? Pero cómo esto se da, y cada vez más en las escuelas, ¿no? Donde se manifiestan agresiones que se repiten de manera sistemática entre compañeros, y también el acoso virtual, ¿no es cierto? Usando las plataformas para ejercer violencia emocional o psicológica sobre un individuo o un grupo. Y datos entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, hubo al menos 270.000 casos graves de bullying y ciberbullying. Nunca hubo en Argentina tantos casos, según la ONG Bullying Sin Fronteras. Miren qué dato, 270.000 casos en un año. Y según el artículo de La Nación de noviembre del 24, nuestro país ocupa el 3er lugar mundial en casos graves de bullying. Bueno, no nos favorecen las estadísticas, ¿no? Lamentablemente es algo que nos muestra una tremenda necesidad de trabajar en la prevención de la violencia, ¿eh? Eh, y el valor del otro. Por eso nosotros apostamos a la Iglesia como comunidad y familia de la fe, como esa malla de sostén, de acompañamiento y contención en situaciones de violencia. Esa malla que el Señor diseñó que estuviera. Muchas mujeres que atraviesan situaciones de violencia están solas porque fueron quedando aisladas de familiares, de amistades, de conocidos. Se han ido quedando sin redes. Entonces, tenemos que valorar el rol de nuestras comunidades de fe como esa malla de sostén en el acompañamiento, contención de quienes están en medio de situaciones de violencia, ya sean de la iglesia o sean de la comunidad que están en relacionamiento con la iglesia, ¿no? Asimismo, tener en cuenta el derecho humano a la asistencia de la persona que agrede. Eso es otro tema, que es un capítulo aparte, pero el agresor también tiene que ser abordado, ¿no? Tiene que tener un abordaje desde la pastoral, pero con un acompañamiento profesional,
porque puede ser una situación de revictimizar y bueno, sería muy, muy grave que algo así pasara, pero no podemos dejar de lado. Entonces, es de suma importancia conocer y reforzar estas redes a fin de evitar la revictimización cuando se hacen denuncias y que exista esa malla de contención, ¿no? Yo tengo una o dos presentaciones más, o tres, pero me parece que sería buen momento para que mis compañeras pudieran compartir un poco de las situaciones cotidianas y prácticas de los recursos que hoy tenemos para poder abordar esta temática. Hola, Gra, y a todo el equipazo que hay detrás de toda esta capacitación. Qué hermoso y qué completo todo lo que compartiste. Realmente tremendo para seguir como pensando, desglosando y metiéndonos en esta temática. La idea de poder completar esto es poder hablar de algunos casos prácticos, cómo los llevamos a la práctica, cuáles han sido los desafíos como iglesia, pero también como ONG, ¿no? Tenemos una ONG, aparte de ser pastora, tenemos una ONG que trabaja con víctimas de abuso, de maltrato y trata de personas. Y desde ese lugar, ¿no? Venimos trabajando todas estas problemáticas. Veía los números, tremendo, como para meterse y hablar de cada cosa. Y le pedí en esta oportunidad a Alejandra López, que es la directora del hogar y la que lleva en el día a día los casos, también ella trabaja muchísimo ligada a la magistratura, en los temas de violencia, de abuso, de maltrato, de trata, con la Protex. Entonces, poder hablar un poquitito de todo esto, llevándolo a lo práctico, ¿no? Cómo bajamos esto a nuestra realidad, al caso por caso, a las situaciones. Y bueno, se las presento, no llegamos a casa, perdón, pero hoy fue un día complejo. Estamos ahí, hicimos un parate. Bueno, hola y gracias, gracias por tan específico gráfico en cada cuestión, ¿no? La verdad que para nosotras también fue como muy fuerte las cifras, nos mirábamos, pensar que uno está trabajando como en el día a día y se encuentran un montón de situaciones, ¿no? Me voy a quedar con esto que hablábamos a lo último, en el último minuto, digamos, hablabas de los hábitos, ¿no? Hoy nos pasaba en uno de los hogares, nosotros tenemos un centro de inclusión social donde también se trabaja desde otro lugar que tiene que ver con situación de calle, pero a veces el sistema es como que quiere rotular a las familias, ¿no? Como para abordaje primario, si se quiere decir de alguna manera. Y en la iglesia nos pasa un poco lo mismo, ¿no? En el seguimiento de las familias, uno está en la primera escucha en el primer seguimiento con estas familias, ¿no? Y de alguna manera es como que va trabajando ciertas cuestiones y en el trabajo que se va haciendo, uno lo que hace es esta cuestión de decir, bueno, empiezo a trabajar por esto y después empieza a abrir esa familia en cuanto a su corazón, en cuanto a su historia o historicidad, ¿no? En que uno va trabajando y se encuentra con un montón de cuestiones y problemáticas que no había hablado en un comienzo, ¿no? Esta cuestión de que a veces nos pasa que concientizamos en las iglesias, que nos invitan y saltan muchísimos casos de trata, muchísimos casos de violencia y nos dicen, ¿no? En la iglesia, la verdad que no sabíamos cómo llevar esto a cabo, no sabíamos desde qué lugar teníamos que hacerlo. Nosotros publicamos como los teléfonos a dónde se tiene que ir, cómo se tiene que abordar en una primera instancia, etcétera, como protocolos iniciales, pero resulta que nos pasa esto, ¿no? Que quizás viene por una problemática, pero saltan muchísimas cuestiones en el medio y uno no sabe cómo por dónde empezar a trabajarlo. Entonces, lo que pensaba era esto, ¿no? Que nos pasaba hoy, por ejemplo, más desde lo práctico, hablando. La institución te ordena, en ciertas cuestiones de hábitos te ordena.
¿no? Como esto de tener que llegar y saber que en la habitación se limpia, con los chicos se trabaja desde otro lugar, hay que tener espacios educativos, pero también hay normativas y pautas que te van como encasillando de alguna manera. Y este es el rechazo que a veces se genera en primera instancia, como, bueno, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni lo que tengo que decir, ni cómo lo tengo que llevar, que lo llevo al ámbito de la iglesia también. No como, bueno, este líder no me gusta, me voy con el otro, no me gusta lo que me dijo. Entonces, trabajar desde la estrategia, los hábitos, genera también que se desnaturalice la violencia, ¿no? Porque como que en eso somos muy estratégicos para trabajarlo y creo que es súper importante, ¿no? A través del juego con los chicos, porque es el idioma que ellos hablan, y también a través de los talleres, de concientizar fuera de lo que tiene que ver con el ámbito de iglesia. Nosotros lo hacemos dentro de la iglesia, pero le damos otro marco. Supongamos, citamos el lunes para un desayuno puntual y se da un taller X en donde se trabajan los hábitos, por ejemplo, ¿no? Porque ¿por qué tengo que llevar esto a lo personal o convivencial? O sea, ¿por qué te llevas de este lugar? Hoy Graciela hablaba de esto porque justo vino uno de los programas de la magistratura que trae el acceso a la justicia para las chicas, porque pasa esto, ¿no? Hay medidas judiciales cuando ellas no entienden que ese idioma es el que no se tiene que hacer con los niños, como los golpes que yo ya recibí, y no sé cómo desinstalarlo, porque es la manera que me criaron a mí. Entonces a veces no te da el tiempo y llegan institucionalizadas de otros lugares ya con esto instalado, ¿no? Que nunca se trabajó o que nunca se vio y que también nos pasa en la iglesia. Vienen de otros lugares, también habiendo vivido como muchísimas cuestiones y que nunca se trabajaron desde este lugar. Así que podemos decir como que nosotros podemos ordenar, porque Dios es orden, Dios es orden. Entonces también nos ayuda desde ese lugar a poder ver por qué, cómo desnaturalizamos eso que aprendimos desde un lugar más práctico. No sé si hay preguntas ahí en el chat que, como estamos con el celu, es medio complicado. Si querés decirme, Gra. Sí, recién habían preguntado si sabíamos dónde, quiénes trabajan con hombres que ejercen violencia. Ahí le respondimos que la Asociación Pablo Besón, pero no sé si ustedes tienen algún otro dato. Hola, sí, ahí no permitía el anfitrión que pudiéramos, sí. Bueno, creo que Pablo Besón es una de las organizaciones cristianas precursora en el trabajo con hombres, ¿no? Y ahí está buenísimo, Malena Mansato, años trabajando el tema, bueno, todo su equipo, ¿no? Y creo que necesitamos como trabajar muchísimo más con el varón. Yo digo que la violencia tiene, no tiene que ver solo con el hombre, por supuesto, sino también que el hombre también ha sido a veces víctima en su niñez, en su adolescencia, y cuando forma familia replica esta violencia, ¿no? Y luego cuando es en la vejez muchas veces vuelve a ser víctima, porque como, como un círculo, ¿no? Un círculo donde la violencia se va repitiendo. Nosotros desde la iglesia creo, primero, bueno, quiero hacer un paréntesis, hay un protocolo que escrito por un grupo de profesionales desde Asiera, trabajado, elaborado, pensado, discutido, que está buenísimo poder como utilizarlo también para entrenar a los líderes de diferentes áreas para que todos manejen el mismo idioma. Nos pasa que cuando hablamos de violencia necesitamos como todos entender claramente cómo abordar los temas de violencia, sobre todo dentro de la iglesia. Cuando hablo de violencia, también voy a sumar acá lo de
abuso sexual infantil, qué hacemos con un abusador, qué hacemos con una denuncia, cómo intervenir. Bueno, el protocolo que Asiera ha puesto en las manos de todos aquellos que quieran tenerlo, inclusive si hay personas en este lugar que no lo tienen y lo quieren tener, pueden escribir, pueden dejar su mail, pueden contactarse para que se les envíe. Es un material que es de uso para toda la iglesia. Y creo que acá está la clave. Primero, creo que la desnaturalización de la violencia comienza con el conocimiento. Hay cosas que el conocimiento te hacen ver que no están tan buenas. Hay cosas que uno naturalizó y que al verlo plasmado o que otro lo hable, nos hace entender que no es por ahí, sino que hay cosas que son violentas, que nosotros las hemos llevado, y voy a hablar de esto, ¿no? En la última capacitación surgió el hecho de corregir al niño, ¿no? Con vara. Y surgió toda una discusión sobre el tema porque algunos estaban de acuerdo con esta parte que hablaba de corregir al niño con vara. Hoy en día es ilegal, así nomás lo digo. Entonces, tenemos que poder poner las cosas como en los parámetros correctos, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento nos lleva justamente a poder conversar, a evaluar comportamientos. Una de las cosas que hablaba Ale, quiero explicar esto. Nosotros venimos trabajando con víctimas de violencia hace muchos años y generalmente cuando llegan ya al hogar, ya han pasado por varias instancias. Y una vez es una persona violenta que ha estado sometida bajo otra persona violenta. Perdón que se cortó la luz donde estamos. Increíble, no importa. Una persona que ha vivido muchas veces con una situación de extrema violencia, cuando sale de esa violencia, muchas veces repite esta violencia con sus hijos. A nosotros nos pasa en el hogar chicas que han sido tremendamente violentadas, que luego en el hogar uno descubre cómo ellas replican la violencia en sus hijos porque está naturalizado por los años que han vivido en una situación violenta de pareja. Y lo peor del caso es que algunas salen de esa pareja, pero luego buscan otra pareja y repiten el mismo patrón. ¿Por qué? Porque si no desestructuramos, ya sea la violencia vivida como víctima o como víctima, uno la transforma muchas veces como victimaria. Y si no, sigue en el rol de víctima y sigue eligiendo personas con las mismas características. Es tremendo, pero es de libro, yo sé que es de libro, pero es tremendo verlo en vivo y en directo. Salen de una pareja violenta, pero eligen otra pareja violenta. Entonces, ¿por qué? Porque no sanaron, porque no desestructuraron. Están ancladas a esa estructura violenta que se necesita comenzar a desestructurar para que esa violencia cambie. Nos pasa en el hogar, no solamente esto, sino que muchas veces, por ejemplo, ahí tenemos una de las chicas que me acuerdo ahora, tuvo una mamá que la violentó de todas formas, pero también la prostituyó, salió de eso, tuvo una hija producto de una violación, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo todo un proceso de salida y después de 2 años de estar en el hogar, un día volvió
y donde volvió a la casa de la madre que la maltrataba, la prostituyó. ¿Y qué hizo la madre? La volvió a prostituir. Porque nunca cerró, terminó de cerrar este anclaje en esta estructura de violencia. La estructura de violencia, y esto era lo que quería decir, una persona que ha vivido bajo la violencia se transforma en víctima o en victimario, a menos que pueda desestructurar esto dentro de su vida, sanar, liberar o cambiar. Entonces, necesitamos muchísimo trabajar esto en la iglesia. En la iglesia, tenemos que entender que dentro de la iglesia, muchas veces tenemos personas que cargan en sí mismas eh, todo un bagaje que, a menos que como iglesia podamos trabajarlo, yo digo que la violencia se tiene que trabajar desde el púlpito, porque el púlpito te habilita, el púlpito pone parámetros, el púlpito desoculta, el púlpito te hace pensar en todo lo que hay que trabajar y cambiar dentro de un ámbito familiar. ¿Sí? Porque en la iglesia todos somos buenitos, en 2 horas de la iglesia todos nos comportamos como relativamente bien. El tema es que si no se cambia esta estructura de cuajo, por decirlo de alguna manera, y esto uno lo empieza a cambiar desde el conocimiento, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y esta es la parte donde queremos como hacer hincapié para poder hablar de esto. No sé si querés, Ale, la paso a Ale, perdón. Nos pasó de todo. Bueno, creo que es importante para mí escuchar, como las preguntas me encanta como que sea más práctico, pero no hay problema, contamos algunos de los casos que más o menos se van abordando. A mí me preguntan casi siempre de los municipios, por ejemplo, no es lo mismo abordar una situación de violencia, de trata, de calle, lo que sea, en ciudad que en otras localidades. Los protocolos para las denuncias son diferentes en cada lugar y eso es importante remarcarlo porque no es lo mismo para cualquier cosa. Digo, el 102 es una línea nacional, desde cualquier lugar se puede llamar cuando uno siente o ve o cree que puede abordar una situación puntual con respecto a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que creo que eso es súper importante remarcarlo. Uno dice, no, yo no me quiero meter en este tema porque lo que tiene que ver con denuncia es como muy engorroso y es una realidad, pero uno puede hacer estas denuncias anónimas. Eso no sé cuántos lo sabían, pero también es importante tenerlo en cuenta. Digo, es una herramienta muy importante. Y a nosotras nos sucede que hemos trabajado como de los dos lados. De parte de donde en algún momento el consejo o el servicio local toma una medida con gente con la que estamos trabajando dentro de la iglesia y quien denuncia queda en un lugar en el que puede apartar a la familia de la mano de Dios, ¿no? Porque ellos reflejan a esa persona cercana de parte de la iglesia con Dios. Entonces, es muy importante saber que ese recurso también es anónimo, si se quisiera, y si se siente preparada la persona o hay un equipo puntual. Recuerdo en un comienzo de los gráficos que mandaba Graciela, que hablaba un poco de la red, ¿verdad? De contención que tenía que ver con estos pasos importantísimos, ¿no? Nosotros nos convertimos en esa red de contención. Saben que muchas de las chicas que son derivadas, que a nosotros nos pregunta de dónde les mandan las personas que ustedes tienen en los hogares convivenciales. Bueno, en su gran mayoría son de la iglesia. Son de la iglesia, ¿por qué? Porque hay una iglesia activa, trabajando en una escucha activa, totalmente atenta a la necesidad. Y nadie es que quiere a todas las familias institucionalizadas, o sea, nadie en este lugar pretende tener como a la gente institucionalizada, es el último recurso al que uno adhiere, ¿verdad?
Y eso es importante también remarcarlo, no es que uno tiene como que determinarse, no importa el rol que esté cumpliendo en su iglesia, bueno, a esta mujer hay que sacarla de acá y hay que ponerla allá, a este niño hay que sacarlo de acá y ponerlo allá, a este hombre hay que llevarlo a un parador, hay que llevarlo, por eso se le pregunta siempre si hubo algún recurso que se le haya ofrecido ante estas situaciones, inclusive pasa con la discapacidad, ¿no? A veces tenemos en salud mental situaciones muy fuertes en las que cómo haces para en el medio interpretar si lo que dice tiene o no que ver con esta violencia. Bueno, todos tenemos derecho a ser escuchados ante la justicia, ante quien sea que necesitemos en esa problemática puntual. Entonces, creo que sí, nos ha pasado como muchísimas cosas. Hace muy poquitito recibimos una mujer captada en Adrogué a los 17 años, ella hoy tiene 40 y vino de Estados Unidos deportada. En medio de toda esta situación nosotros tenemos que hacer como un hilo conductor de cómo llegamos hasta acá. Ella viene de parte de la Protex, que es un organismo que trabaja con trata, y eh, bueno, esto sería como un broche importante, pero viene de parte de la Dirección de Cárceles también. ¿Por qué? Porque la detienen para ser deportada, ella viene 20 horas esposada y después de todo esto, ¿no? Manifestar en dónde empieza el problema. O sea, hay que estar ahí para esa escucha que nos va a llevar mucho tiempo porque ya empieza un proceso de sanidad, ¿no? Y fue impresionante escuchar, yo no tenía dónde venir acá y nunca pensé que había un lugar que me iban a abrazar sin conocerme. Hay algo que tenemos que saber, donde estemos nosotros marcamos la diferencia, marcamos la diferencia. Es algo nos pregunta muchísimo de dónde sacamos como las ideas y estas cosas que decía, ¿no? La estrategia nos hace, nos hace. Nosotros hacemos un circuito de todas las mujeres que están conviviendo cuando va a haber un ingreso, por ejemplo, y les explicamos que va a venir alguien que recuerden cuando ellas llegaron qué era lo que querían recibir en ese hogar. Y capaz habremos tenido algún error quizás cuando alguien ingresó, pero que esto es lo que hicimos antes de que llegue. Oramos por esa persona, hicimos una cartita donde los chicos también pueden dibujar, etcétera, para darle la bienvenida a alguien que no sabemos qué pasó, pero que sabemos que acá Dios puede sanar su corazón, su vida, su historia. Y esto de saber que tengo desde dónde partir, que lo que fui no me hace, ¿no? Así que creo que es importantísimo que nosotros levantemos la bandera de esto, de la escucha activa, que es muy importante, ¿no? No rotular a una persona por una situación, no desesperarnos cuando pasa un relato de abuso, un relato de una situación puntual que hayan transitado. Quizás si nos referimos a la emergencia, por supuesto, como decía Graciela, tenemos el protocolo de ASI y bueno, un montón más supongo que ya los tienen de Asiera al alcance, pero es importante la escucha activa y saber a dónde recurrir en caso de, pero la tranquilidad la podemos dar nosotros en todo momento. Lo llevamos a la palabra, que ya todos lo tenemos como incorporado, pero también poder ser ese canal, ¿no? De, bueno, esto lo podemos abordar y no tener miedo a decir, no estaría sabiendo ahora, pero déjame consultarlo, déjame preguntarlo. Como una vez quiere salir como una ambulancia, ¿no? Ya lo hacemos todo rápidamente y queremos como buscar cosas rápidas. Me ha pasado en una iglesia en donde fuimos hace un tiempo atrás, nos invitaron en una iglesia de una localidad y me pasó que una mujer nos contó todo lo que había pasado en trata y violencia, por supuesto. Ella se acercó para hablar solamente de violencia y terminamos trabajando esto. Y yo le pregunto qué pruebas tenía acorde a lo que había sucedido y me dijo que su líder le había dicho que tenía que quemar todo. Pero qué importante es no hacer estas cosas. O sea, espero que sepan entender que a veces hay personas que no saben cómo actuar. Entonces necesitamos llevar lo que sabemos
a nuestras iglesias, por más que lo demos por entendido, por sabido, por lo que sea, no. O sea, tienen que saber que es importante que alguien aborde cuando sabe qué hacer. Y si no sabemos qué hacer, recurrir a quien sabe en nuestra iglesia. Darnos ese tiempo de respirar y decir, bueno, a ver, esto está bueno que lo aborde así, más allá, por supuesto, de llevarlo en oración, y tampoco el otro extremo, ¿no? Como decirle, bueno, vamos a estar orando, oremos, dejémoslo acá. Es muy relevante. O sea, escuchar y estar muy atentas y atentos a lo que se escucha y de qué manera la persona se expresa, cómo puedo abordar esa situación. Voy a leer algo del chat y después tiene pedida la palabra David Romero. Ujú, En el chat preguntan con qué profesionales cuenta. ujú. Después ¿Quién? dicen el tema, otra persona dice el tema es cuando se utiliza la palabra con mayúsculas como un instrumento para reforzar violencia, la injusticia, etc. Otra pregunta, ¿cómo llegan las mujeres a la institución? Ujú, Otra, ¿en qué lugares hay esos hogares? Soy de Rollito, provincia de Córdoba. ujú. Leo la otra pregunta, así después resumimos. Hay una señora que su hija falleció de cáncer y antes que su hija muriera ya recibía violencia verbal de sus hermanos. Uno tiene problemas psicológicos y el otro está con adicciones. La señora no tiene pensión, vive en la misma casa con sus hermanos, trabaja solo 2 o 3 horas por semana. ¿Cómo se la puede ayudar? Bueno, Bueno, esta wow, pregunta cuántas cosas. puntual esta pregunta Bueno, puntual creo que merece un contacto después más privado, ¿no? sí. Muy Bueno, particular. Y vamos a nosotros las preguntas contamos, institucionales, sí. sí, nosotros contamos con un equipo profesional, por supuesto. No siempre hemos contado con equipo profesional, pero siempre lo hemos buscado de alguna u otra forma. Y si no, nos hemos informado a través de los abogados del Estado. Por eso uno va haciendo estas conexiones con los diferentes organismos del Estado. Las mujeres, en nuestro caso, vienen por diferentes formas. Iglesias, porque ya van conociendo el trabajo, y pastores que llaman para poder ayudar a personas en situación de violencia, o cómo manejar un abuso sexual, o cómo un tema de trata. Lo que contaba Ale sobre este caso de esta chica se acercó para hablar de violencia, pero el caso era un caso gravísimo de trata que se podría haber llevado a la justicia, porque ella había guardado por varios años toda una documentación para poder demostrar esa situación de trata de personas, que no se pudo hacer porque el consejo fue quema todo, ya tu vida es nueva y todo lo demás, ¿no? Estas cosas que a veces pasan, donde acá creo que vi algo en un chat que decía espiritualizar todo. No espiritualizar todo, exactamente, no espiritualizar todo. Por supuesto que hay una parte que solo Dios puede hacer, que es la restauración y la sanidad en la vida de las personas. Esto lo tenemos todos claro. No, nosotros trabajamos primero desde el ámbito espiritual. Inclusive en este trabajo de un CIS, que es un trabajo en gestión asociada con el gobierno, nosotros trabajamos el 80% de nuestras profesionales y operadores que trabajan en este ámbito son cristianos. Tenemos un 20% que no lo son, pero que podríamos decir que ya están más de nuestro lado, que no, porque uno ora con ellos, uno pone en las manos de Dios cada caso, hay casos que son re difíciles y realmente humanamente, por más que estamos en un grupo de profesionales, es imposible abordar porque son cosas que nos superan a todos. Sin embargo, ponemos las cosas en las manos de Dios, ¿no? Entonces, y en cuanto a la iglesia, y esto me quiero situar en cuanto a la iglesia, lo que decía Alejandra, escucha activa, ustedes no saben lo que es para una persona que viene agotada de buscar, de querer respuesta, de buscar justicia,
de no ser escuchada, que encuentre a alguien que realmente primero le crea, ¿no? Primero le crea y que después se comprometa en esta escucha y de decir, bueno, tal vez no tenemos todo para hacer, pero sí podemos como preguntar, ¿de qué manera te puedo ayudar? Y buscar la manera. La verdad que nosotros comenzamos preguntando cómo poder ayudar a fulana, cómo ayudar a Mengana, y así fuimos armando también todo el trabajo que tenemos. Yo digo que ver la necesidad puede ser la antesala de un llamado. Entonces, comprometerte con una necesidad, por ahí es la antesala de lo que va a ser tu ministerio, tu llamado, tu asignación en este tiempo. Y esto es importantísimo recalcarlo porque a veces las personas me preguntan, bueno, ¿vos tenías un llamado para abrir un hogar? No, la verdad que no, todavía no lo tengo. O sea, sin embargo, ver la necesidad fue la antesala de un llamado de poder involucrarnos, de poder meternos. Alejandra sí ha tenido el deseo, ha tenido la visión, el deseo, el llamado, pero soy sincera, o sea, entonces, pero sí el compromiso, el compromiso. Y yo creo que en esto, si estás en esta capacitación, te puedo asegurar que no es casualidad. Dios quiere hacer algo con tu vida en estos temas. Y empieza con esto, con una escucha activa de las personas que están a tu alrededor, personas que tal vez están en necesidad, personas que tal vez necesitan justamente esa intervención. Yo no recuerdo si en alguna otra capacitación conté un poquitito parte de mi historia, ¿no? Yo tuve a mi hermana que era mano derecha en la iglesia, digo tuve a mi hermana porque ya está con el Señor, pero ella y su esposo eran líderes principales en la iglesia, me acompañaba ella a todas partes, y una vez que di una capacitación sobre violencia, empezamos a trabajar la violencia, a trabajar estos temas de violencia, se hablaba de violencia no de género, sino violencia intrafamiliar en aquel momento, hace muchos años. La primera que viene después de una capacitación a hablarme fue mi hermana. Y me dice lo que estaba viviendo en su hogar, ¿no? Y yo creo que se me cayó como un baldazo de agua fría, porque yo pensé en ellos como líderes. ¿Cómo puede ser que siendo líderes puedan estar viviendo este tipo de violencia, con todos sus hijos y sus hijos silenciados en esta violencia, porque la violencia muchas veces intrafamiliar silencia a toda la familia por vergüenza? Por el que dirán. Y si estás en la iglesia, lo silencia el doble. ¿Por qué? Porque si vos sos un líder, nada, te van a bajar del liderazgo. Entonces, todas estas cosas que uno va viendo, ¿no? Hoy, gracias a Dios, estamos en otra etapa de la iglesia. Para mí todavía falta mucho, pero estamos en otra etapa. Y ahí también el ver la realidad de mi propia hermana que trabajaba al lado mío y yo no haberme dado cuenta de lo que ella estaba viviendo, me despertó en mí el deseo de decir cuántas personas como ella pueden estar sentadas en la iglesia sufriendo lo mismo que ella estaba sufriendo, y a veces nosotros como pastores, como líderes, no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque a veces las estructuras religiosas no hablan de estos temas. Antes, hoy se está hablando. Por eso está esta capacitación, por eso así era tomado un compromiso tremendo con esto, por eso se está constantemente hablando de temas actuales, no solamente esta capacitación, sino todas las capacitaciones que como propuesta de Asiera, Ligia, que está llevándonos cada vez mire, les voy a contar nada, Ligia nos empuja, como nos empuja a meternos en estos temas y a que la iglesia se meta en estos temas, y eso es maravilloso. Líderes comprometidos con esta temática para despertar a la iglesia, para que lo que me pasó a mí, siendo pastora, nunca más le suceda a alguien, tener a alguien tan cercano a vos y que no sepas que está viviendo una situación
de extrema violencia, todos, porque todos, o sea, todos son víctimas. Por ahí la mujer la lleva más las de perder, pero no dejo de pensar que necesitamos trabajar con toda la familia. Nosotros nos hemos propuesto desde nuestro lugar, desde nuestra ONG, trabajar con todos. Nosotros no descartamos a nadie, buscamos la forma de que ese varón también pueda salir de la violencia, esa mujer también pueda dejar la violencia para que no violente a sus hijos. Que ese varón, si era violento, pueda desaprender esto para aprender otra cosa en Dios, porque toda persona busca formar esa familia, ¿no? Y la idea no es que reemplace a uno por otro, sino que pueda sanar, pueda restaurar, pueda cambiar, si todos están dispuestos a ese cambio y a esa transformación. Hay momentos que hay personas no pueden, no quieren, pero sí la experiencia nuestra en el trabajo podría decir que con la mitad de los casos que hemos trabajado hemos logrado una muy buena, podríamos decir, respuesta también de los hombres. Tal vez no tenemos un programa para hombres, pero sí trabajamos con los hombres mandándolos a terapia, mandándolos a poder... talleres igual de masculinidades en los... sí. No, quería agregar que trabajar con los municipios también abre un montón de ventajas. Hay muchísimos municipios que trabajan directamente talleres de masculinidades. Esto fue un pedido justamente por tantas medidas que se tomaron con los niños y que no se les da herramientas a los hombres. Entonces, digo, es muy bueno trabajar los talleres de masculinidades porque ahí se están preguntando sobre la ONG también. Eso por un lado, que creo que es súper importante, ¿no? Inclusive dentro de la iglesia hay ciertos grupos de hombres en donde se puede tranquilamente trabajar con esto porque en los municipios hasta hay PDF de los talleristas de masculinidades. Y si bien no están basados en la fe, esa parte la agregamos nosotros porque es súper importante. Exacto. Y después, lo último que quería decir con respecto a la escucha activa es luego el lenguaje claro. Hace un rato alguien preguntaba qué es ASI en los comentarios. ASI es abuso sexual infantil. Se le llama así para abreviar em, la frase, ¿verdad? Entonces, por eso son protocolos de ASI o se habla en estos términos, ¿no? Acá más técnicos, digamos, pero entre nosotros tenemos que saber que para que la información baje clara a una madre que viene desesperada con sus hijos, buscando por favor ayuda ante una situación de violencia, sea cual fuere, en ese momento el cerebro está en alarma. Es muy difícil poder escuchar información. Nosotros damos algunas recomendaciones que me parece que está bueno decirlas. El acompañamiento, hacer la denuncia en caso de que se determine y se decida. El acompañamiento de alguien físico, no de dar el dato y bueno, anda a tal oficina que de ahí no sabemos cómo la traten, etcétera, etcétera, que si bien acá en Capital Federal yo hago excursiones con personas que quieren agregarse en los voluntariados al espacio de denuncia donde tenemos un solo lugar que tiene todo junto. En otro momento vos tenías que ir un día a hacer la denuncia, al otro te llamaban para el médico legista, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy acá tenemos como todo junto en un solo lado. Eso creo que son avances, ¿no? Estos avances que hablaba Graciela también, que tenemos como sociedad, ¿no? Y el lenguaje claro genera que la persona pueda actuar rápidamente, porque si no tiene como que elaborar qué es lo que le estás queriendo explicar. O sea, si una persona que viene con violencia, yo le quiero explicar las diferentes violencias que existen, la mato en ese momento, porque realmente no está preparada para escuchar tanto. Entonces, no hace falta que ella determine cuál es la violencia, sí puedo acompañarla y ser clara en eso, ¿no? ¿Qué es la violencia vicaria? ¿Cuál es la violencia económica o financiera? ¿Cuál es la violencia física? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero puedo acompañar, digo, esto es importante.
No sé si algo o Gra. Y ni hablar de que poder como contenernos. Nosotros creemos mucho en el trabajo justamente de una persona que acompaña. El acompañar no es llenarlos de consejos. El acompañar no es decirle yo te lo dije que te iba a pasar esto. Acompañar no es nada, eh, juzgar, darles un sermón y todo lo demás. Acompañar es ponerte realmente al lado de esa persona. Y a veces es simplemente escuchar y poder decir, mira, vamos por acá, lo hacemos de esta manera. Creo que la iglesia debe, es la mejor que puede ejercer este rol, ¿no? De acompañar y sostener a las personas en medio de a veces de situaciones tan complejas. Voy a leer un par de mensajes aquí que tengo. Y están 2 manos levantadas también. Sí, bueno, sí que hablen, sí, el nombre de la ONG Mujeres por la Nación. Nos pueden encontrar en las redes y también ahí están los teléfonos y si no pueden pedirlo, no hay problemas. Soy de Salta y soy policía, me congrego en una iglesia, estos temas me gustan, pero en mi iglesia no me dieron la oportunidad de ayudar a personas que están sufriendo violencia. Bueno, ya va a llegar la oportunidad, ¿sí? Ya va a llegar la oportunidad. A algunos les cuesta un poquito más abrirse a estos temas, pero creo que el tema de violencia, abuso sexual es transversal hoy, no lo podemos, o sea, no queda fuera de la iglesia porque nos atraviesa a todos. No hay iglesia, no hay persona que no esté en contacto con alguna situación de violencia o de abuso. Entonces, Siendo policía. nada, y más siendo policía, va a ser Qué lindo. lindo que te puedas sumar y bueno, ya va a haber oportunidad, me imagino, en tu iglesia o en cualquier otro espacio para que puedas como desde este lugar también poder acompañar. No sé si hay alguna otra. Sí, Graciela, yo quisiera pasar un chivo acá. sí, sí. Todas las que son líderes en sus iglesias, líderes de ministerio, pastores, pastoras, tenemos la oportunidad de la cumbre en octubre, la cumbre para pastoras y líderes de ministerio que ya están ejerciendo, digamos, como líderes, Sí. En Cañuelas, del Consejo Cristiano de la Mujer Nacional y Federal, y allí hay una mesa, se trabajan todas las mesas temáticas y las temáticas inherentes a la mujer y a la familia, y allí hay una mesa de violencia y una mesa de trata. Ahí van a poder, son 2 días que van a poder desahogarse, digamos, con preguntas, porque estamos todas con las, digamos, pastoras profesionales comprometidas con estos temas, trabajando estos temas también ahí. Me permito pasarlo acá porque tal vez no están enterados y bueno, ahí con Flor, que está atenta en el chat, les va a ir poniendo cómo, de qué manera se pueden interiorizar de este evento. Es más que un evento, es una cumbre, 4ª cumbre de Consejo Cristiano de la Mujer Nacional y Federal, resplandecientes en Cañuelas en octubre, no te lo pierdas. Graciela, te dejo seguir. Sí. No, sí, mira, qué bueno, Ligia, que estabas hablando de esto, porque ha sido tan útil el trabajo en las mesas. En la mesa, nada, justamente una mesa se trabaja con lo que cada uno trae y se construyó mucho, ¿no? De cómo este abordaje, cómo bajarlo a la iglesia. Para mí, cada departamento de la iglesia debería estar, ¿cómo podría ser?, preparado para abordar estos temas. Hay tanto en la Biblia, inclusive, que podemos como trabajar desde la vida de José, que sus hermanos lo violentaban en la casa, no sé, desde los niños, los adolescentes. Nosotros tenemos como iglesia poder llevarlo desde la escuela dominical o la escuela bíblica, como lo llamemos, hasta todas las áreas, ¿no? En las reuniones de mujeres, en las reuniones de hombres para hablar sobre violencia.
la iglesia debería tomar la bandera, como quien dice, y poder desestructurar la violencia para poder como construir algo diferente. Y una de las cosas que no me quiero olvidar, que está en el protocolo, pero me gustaría decirlo, hagamos de nuestras iglesias lugares seguros. O sea, hay con muy pocas cosas. El otro día hablaba con un pastor y me decía, bueno, ¿cómo haces de la iglesia un lugar seguro para los niños? En primer lugar, ningún líder debe estar solo con los niños. Después, si tenés posibilidad, en los lugares donde están los niños tiene que haber o la puerta abierta o un vidrio, una ventana, algo que se pueda mirar hacia adentro. Algunas iglesias tienen cámaras, está bárbaro. Los niños no pueden ir solos a los baños. Nosotros no permitimos que los niños vayan solos a los baños. Con algunas cosas simples, uno puede empezar a hacer de la iglesia un lugar seguro. Y también enseñar desde el púlpito, ¿no? Sí. También enseñar desde el púlpito a los niños. Mira, en la iglesia nadie te puede tocar, nadie te puede besar inapropiadamente. O sea, uno tiene que... En la boca, no. Los besos en la boca, no. Un montón de cosas que a veces los padres hasta naturalizan, ¿no? Con ciertas cosas. Bueno, hay tanto como iglesia que podemos hacer para una sociedad, para proyectarnos como iglesia en un trabajo y llevar esta sanidad, esta prevención y todo lo que queremos lograr para nuestra gente, ¿no? Creo que debemos concientizar, animo a todos los que están participando de esta capacitación a poder de alguna manera bajar, ¿no? A donde estás algo de lo que hoy te llevas. Pensá en lo que te está llevando de esta capacitación y bajalo a ese lugar donde estás trabajando, si estás con adolescentes, con niños, con mujeres, con hombres, en evangelismo o en una escuela o donde estés, sé vos un promotor de un ambiente libre de violencia y de abuso, que a veces simplemente lo podemos hacer hablando de este tema, llevando el tema a una mesa, ¿no? Y bueno, te invitamos, por supuesto, a la mesa, al retiro de mujeres. Sé que hay hombres acá, bueno, ya les tocará a los hombres en otra oportunidad. Nosotras, las mujeres, ya estamos organizadas. Equidad, diría, equidad. Sí. Y nada, invitamos a todos a participar, a todas a participar, a anotarse, a reservar la fecha para poder ser parte. Gracias, Ligia. Muchísimas gracias a todos, que el Señor les bendiga. Nos despedimos orando. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, por cada hermano, hermana que ha estado aquí compartiendo, Señor, con nosotros este tiempo. Y ahora acompáñanos, Señor, danos un bendecido descanso y que mañana y el fin de semana sean días de bendición para tu iglesia en la Argentina. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.